Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González. Soy un SharePoint MVP en México y el día de hoy quiero mostrar el valor de los metadatos en la empresa. He decidido construir esta presentación para compartir cómo podemos nosotros darle un significado mayor o un significado mucho más alineado a las estrategias de la empresa, al contenido, documentos y la información que nosotros almacenamos sobre un sitio SharePoint o un sitio de equipo en SharePoint. Quiero hacer notar este concepto de metadatos. Los metadatos son un mecanismo para agregar contexto a la información que existe en SharePoint. ¿Y qué contexto puedo dar? Por ejemplo, al subir un documento yo simplemente estoy subiendo un archivo a un repositorio. Pero ¿qué pasaría si a ese archivo le pudiéramos agregar más información? Información que describa quizás para qué departamento es, o quizás para qué tipo de documento es, o X información que te permita a ti entonces relacionar, clasificar y gestionar la información de manera diferente, ¿sí? Con un poquito más de inteligencia, con un poco más de contexto. Y sobre todo, en el caso de los metadatos, podemos nosotros etiquetar la información de acuerdo a términos que más tengan valor para el área en la que nosotros estamos. Es un concepto diferente y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces voy a hacer este ejemplo en donde vamos a crear un unos metadatos en torno al contexto de un plan estratégico. Quizás hoy, que empezamos el año 2013, tú como área o tu jefe como área va a construir quizás un plan para todo el año, un plan de acción, un plan estratégico, etcétera. En ese plan normalmente va a definir a lo mejor estrategias o iniciativas y dentro de las iniciativas quizás ciertas acciones o actividades que tendrían que realizarse. Entonces lo que voy a hacer aquí es describir esa jerarquía de planeación en unos metadatos y posteriormente asociar esos metadatos a una lista SharePoint o a una biblioteca de documentos para que todas esas tareas y documentos que nosotros estemos generando durante el año siempre estén relacionados o en torno a la planeación original que se hizo durante el año. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Nosotros en el sitio SharePoint tenemos algo que se llama, aquellos que son propietarios tienen la opción de entrar a la configuración del sitio y de entrar al administrador de almacenamiento de términos, o sea, el gestor de los metadatos. Este administrador y almacenamiento de términos nos permite a nosotros describir metadatos, ¿ok? para, para de alguna manera representar información o jerarquías de datos que más nos haga sentido tener. En ese sentido voy a abrir mi escritorio y voy a cargar un archivo especial de Excel en donde tengo descrito lo que podría ser un plan estratégico. Entonces, el grupo de metadatos se va a llamar plan estratégico. Nosotros podemos describir en este tipo de archivo, por ejemplo, una descripción general para cada tipo de metadato. Tenemos el idioma del metadato, si está disponible, una breve descripción del metadato y posteriormente la posibilidad de crear una jerarquía de hasta 7 niveles para representar la información o taxonomía de la información que más nos haga sentido. Entonces, en este pequeño archivo de Excel, fíjate, tengo el plan estratégico y luego en el nivel 1 tengo la iniciativa 1. Quizás la iniciativa 1 para un ejemplo en el área de IT o de operaciones podría ser mejorar el proceso de ingreso de empleados. Esa sería la primera estrategia o iniciativa del plan estratégico que estamos hablando. Entonces voy a replicar de alguna manera, esta iniciativa aquí y ahora voy a poner acciones específicas para esta iniciativa. Por ejemplo, una acción podría ser generar el manual de inducción para empleados. Quizás otra iniciativa o una tarea específica que engloba esta iniciativa de ingreso de empleados podría ser eh, crear un formato de ingreso para coordinar el proceso de
enrollment o el proceso de ingreso de un empleado. Generar un formato de ingreso para coordinar a las áreas involucradas. Sí, porque hoy estoy viendo que cuando yo ingreso un nuevo empleado al área, siempre tengo que manualmente pedirle al área de sistemas que cree su cuenta, al área de recursos humanos que lo dé de alta en X sistema y demás. Con esto podría crear un formato o un proceso para coordinar a todas las áreas involucradas como parte del proceso de ingreso de un empleado. El caso es de que estoy describiendo lo que vendrían siendo iniciativas y acciones a través de este archivo de metadatos. Cabe mencionar que puedo ir hasta 7 niveles de profundidad en la jerarquía de la información, con la cual pueda yo describir lo que más me haga sentido a mí. De momento lo voy a dejar así y lo voy a guardar. Perfecto, queda grabado. Y dentro de nuestro sitio SharePoint, en el gestor de metadatos, voy a entonces a crear un nuevo grupo que se va a llamar plan estratégico. Y aquí hay dos opciones, ¿eh? Tú puedes usar la herramienta de SharePoint para crear lo que es los términos que ahorita describí en archivo, pero si das cuenta aquí está la opción de importar el conjunto de términos, entonces prefiero usarlo así y voy a buscarlo en el escritorio. Aquí está. Al cargarlo, va a importar hacia SharePoint este plan estratégico y fíjate cómo tengo aquí ya esta jerarquía de metadatos. Tengo iniciativa 2 con las acciones especificadas y luego la iniciativa de mejoras con sus diferentes actividades, ¿no? Pues ahí está. Voy a darle, ya quedó grabado. Ahora sí, fíjate lo que vamos a hacer. Dentro de la lista de tareas, bueno, hay que hacer varias cosas. La primera es que en la configuración del sitio voy a crear una nueva columna de sitio que se llame plan estratégico, igual como están mis metadatos. Una columna de sitio es una simple columna de datos que le puedo asociar a mi biblioteca de documentos o a mi lista de tareas para poder tener más información, más metadatos. Entonces voy a crear la columna y esta columna se va a llamar plan estratégico. Voy a elegir la columna de tipo metadatos de tal forma que entonces, aquí vamos a decir demo, que entonces pueda yo especificar que esta columna debe de tener información, vamos a decir que sí, permitir varios valores, vamos a decir que no, sí, que sí, y también que mostrar la ruta de acceso, mostrar toda la jerarquía de la información, vamos a decirle que sí. Fíjate, aquí están los metadatos y aquí está plan estratégico y voy a elegir mi columna plan estratégico, mi term set, mi etiquetas. Si lo expando, puedo incluso ir a otros niveles y decir, ¿sabes qué? Una columna específica para esta iniciativa. Pero de momento a mí me interesa tenerlo así como plan estratégico. Esta opción de mostrar la ruta de acceso completa para los términos significa que cuando yo elija uno de estos elementos, toda la ruta se va a poder visualizar en el SharePoint. Listo, vamos a dar clic en aceptar y esto guarda nuestra nueva columna de metadatos que representa un plan estratégico dentro del sitio SharePoint. Ahora lo que vamos a hacer es asociar esta columna sobre una lista o una biblioteca de documentos y de esta forma darle un significado mayor a la información que almacenamos en nuestro sitio SharePoint. Básicamente, alinear la información de un sitio SharePoint a un plan estratégico. Voy a irme a la configuración de lista, perdón, y aquí voy a agregar a partir de una columna existente. Aquí está la opción, agregar desde una columna de sitio existente y la columna de sitio obviamente va a ser la de plan estratégico. Entonces elijo aquí demo y aquí está plan estratégico, la agrego, doy clic en aceptar. Entonces ya tenemos nuestra columna de plan estratégico, eso está excelente. Ahora cuando vamos a dar de alta una nueva tarea, fíjate bien lo que sucede. Creamos la tarea, pero al final elegimos esta tarea está relacionada con alguna pequeña acción que de acuerdo al plan estratégico, en este caso esta es la estrategia o la iniciativa y esta es la acción en particular. De esta manera puedo relacionar la información con un plan estratégico, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, y además es requerido. Entonces cada tarea que yo agrego es una tarea que tengo que asegurarme que voy a llenar. Entonces vamos a hacer este ejemplo en primer lugar. Voy a agregar aquí una nueva tarea, tarea 1. Esta tarea 1 la voy a asociar
quizás a un empleado y demás, pero lo más importante es que la voy a referenciar a alguna de las iniciativas y de las específicas acciones que en mi plan estratégico yo definí que iba a hacer. Entonces ahí ya agregué la tarea 1 y luego agrego la tarea 2. Esta tarea 2 la voy a asociar, por ejemplo, a mejora de procesos y la vamos a asociar a generar manual de inducción de empleados, ¿no? Entonces a lo mejor esta generar manual de inducción de empleados sería ya tal cual organizar al equipo de revisión del manual, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una tarea en particular y esa tarea se la asignamos a Juanito o a Pedro, a quien sea. Entonces la asignamos a mí y damos guardar. Perfecto. Okay, vamos a editar esta tarea 2, tarea 1, perdón. Esta tarea 1 se referencia con generar manual de inducción para empleados y igual que la tarea 1 sería organizar a los aprobadores del documento, por así decirlo. Y entre otras tareas más, ¿no? Lo importante es que estoy asociando las tareas a elementos del plan. Ahora, ya para terminar este ejemplo, en la parte de configuración de la lista está una opción llamada navegación por metadatos. Esta opción de navegación por metadatos me permite a mí agregar el tipo de metadato para tener un mecanismo de navegación diferente y visualizar la información también de forma diferente. Fíjate bien, aquí lo agrego el navegador y por último, en la configuración del sitio, le voy a decir en la parte de inicio rápido, no, perdón, en la parte de explorador, en vista de árbol, que no quiero ver el inicio rápido. Muy bien. Entonces ahora cuando elijo la parte de tareas, que se encuentra aquí más abajo, tareas, fíjate lo que tenemos aquí. Tenemos un explorador de las iniciativas de la empresa, ¿sí? En mi área. Y además podemos filtrar. A ver, tráeme todas las tareas que tengan con la acción 5, ahorita no hay ninguna, con lo que es esta acción o con lo que es esta acción. Y aquí las voy visualizando tal cual las tareas. Adicional, tráeme todas las tareas de esta iniciativa en particular y fíjate cómo selecciona todas las diferentes actividades o grupos de tareas para poder hacer una visualización de acuerdo al esquema organizacional o al, en este caso, el plan estratégico que yo he definido. Entonces, todas las tareas que voy asignando, pues las puedo ir, ¿cómo se les diré? Las puedo ir revisando de acuerdo a mi plan estratégico y de esa forma, al año, saber bien dónde estoy parado. Otra cosa es que voy a agregar en el sitio, en la parte de barra del vínculo superior, vamos a agregar un nuevo vínculo para ver las tareas y le vamos a poner aquí tareas tal cual. Entonces ahora sí cuando quiera entrar yo pico aquí tareas y aquí ya estoy en las tareas y luego estoy en la parte de visualización de las tareas por el plan estratégico. ¿Qué tal? Vamos a hacer lo mismo ahora pero en documentos. Entonces vamos a irnos a lo que es nuestros documentos de compartidos y vamos a igual en la parte de configuración de esta biblioteca vamos a agregar una columna existente y ahí le vamos a asociar nuestra columna que creamos posteriormente, la columna de plan estratégico. Entonces buscamos la categoría demo, plan estratégico, vamos a decir aceptar. Y por último, fíjate que aquí está la opción de cambiar el orden de las columnas, vamos a decir que plan estratégico es la 1, damos a aceptar. Y por último me regreso a la biblioteca y aquí quiero hacer algo particular, voy a borrar este documento. Bueno, no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. Y por último, aquí en la configuración de la biblioteca, igual hacemos lo mismo, que es lo que es la navegación por metadatos. Remuevo esto de carpetas y pongo plan estratégico. Y con esto tengo una nueva forma de explorar la información en mi empresa. Entonces, cuando sigo documentos compartidos, fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a editar las propiedades de este documento que ya existe y le voy a asignar a quizás una de las iniciativas y una de las diferentes tipos de tareas que tengo aquí. Entonces aquí documento 1, documento 2, damos guardar. Entonces ahora sí, puedo yo explorar documentación basada en todo ese plan estratégico que yo planteé para el inicio del año o para trabajar en el año, ¿ok? Entonces es una manera interesante de poder visualizar la información
y de acuerdo a un plan estratégico y poder hacer que el sitio SharePoint vaya más allá de la funcionalidad básica del producto, que sin duda es muy buena, pero aquí ya le estoy dando un significado más importante, más estratégico de acuerdo al trabajo que yo tengo que realizar. Otra característica que te quiero mostrar acá, fíjate bien, es la de crear carpetas. Vamos a crear una carpeta. Vamos a decir que voy a crear una carpeta específica para guardar los documentos en torno a lo que es el manual de inducción. Entonces puede que sean varios documentos o puede que sea diferente información. Pero lo importante, fíjate bien, lo importante es que aquí en la parte de biblioteca, en lo que vendría siendo, hay una parte que se llama valor predeterminado de la columna, en donde tú le puedes asociar a la carpeta de manual de inducción, fíjate bien, algún metadato que tú quieras, de los que más te haga sentido manejar. Entonces en este caso le vamos a decir que esta carpeta va a almacenar o se va a relacionar con el metadato de generar manual de inducción para empleados. Entonces tú, cada vez que generes un documento para esta biblioteca y que lo agregues a esta carpeta, automáticamente ya va a estar etiquetado conforme a la información que tú necesites. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, Voy a subir varios documentos, fíjate, a la carpeta de manual de inducción, y eso los voy a subir directamente a esa carpeta. Aquí vamos a poner estos documentos, los arrastro, los suelto, son 3, le damos a aceptar, damos done, y bueno, nada más faltaría que hacerles el check-in, recuerden, esto es importante, el proteger, ¿ok? Nota que ya están presentando el metadato ahí. Interesante porque ya lo asoció directamente. Otra característica que también vale la pena mencionar es que en la vista principal, mira, vamos a regresar aquí a documentos compartidos. ¿Ves que está la carpeta ahí? Pues igual y la navegación no nos interesa ya por carpetas porque ya tengo mi navegación de acuerdo a los metadatos. Entonces hay un truco aquí que es el de editar la vista actual. Ujú. Es modificar vista actual. Y le vamos a especificar que, número 1, no me muestra el plan estratégico porque la navegación ya lo pone. Y también le vamos a decir que no me muestre ninguna carpeta. Mostrar todos los documentos sin carpetas. Si tú quisieras poner seguridad en la carpeta, por ejemplo, que solo ciertos usuarios vean esa información, de todas maneras mostraría la información que tú puedes ver, pero no mostraría carpetas. ¿Okay? Entonces le digo que no quiero ver carpetas. Damos a aceptar. Y fíjate que ahora sí ya vemos toda la información. Entonces, una vez más, al explorar, puedo elegir documentos de generación o documentos relacionados con este término. Ahora, esto es desde el punto de vista usuario que llega y lea la información. Pero el usuario que realmente maneja la información, él sí tendría que tener una vista especial. Por ejemplo, aquí crear una nueva vista que se llame tipo como esta de todos los documentos, que se llame colaborador, ¿verdad? Y esta sí debería de tener la parte de carpetas. Entonces la persona que opera el sistema, él llega a la carpeta y sube los archivos que necesita, pero el usuario que visualiza la información, él solamente ve la información que le haga sentido visualizar. Fíjate, entonces exploras la jerarquía de los datos en torno al plan que tú ya hiciste y aquí vas visualizando los documentos de acuerdo a lo que más te convenga visualizar a ti. ¿Okay? Entonces ya para finalizar, en a mí personalmente me gusta especificar aquí en el top level menu, ver el vínculo superior, pues vamos a poner aquí nuevo vínculo de navegación, tal cual, se va a llamar documentos compartidos, o documentos tal cual, como tú quieras. Entonces ahora sí ya tienes inicio, tareas asociadas al plan estratégico, tienes documentos asociados a tu plan estratégico, ¿sale? Bueno, pues esta fue una manera de alinear tu sitio SharePoint a un plan estratégico de tu área a través del uso de los metadatos en la empresa.
Mi nombre es Aaron González y espero que este pequeño demostración o ejemplo sea valioso para ti y para la forma en la que puedes tú llevar a la colaboración en la organización. Muchas gracias.